Bienvenidos a la agenda económica de este lunes, cuya primera parte la vamos a dedicar a la tragedia del incendio en la región de Valparaíso, específicamente Viña del Mar, Quilpué y otras zonas. Por supuesto que lo más trágico son las más de 100 personas que lamentablemente han muerto, pero vamos a responder algunas dudas, obviamente relacionadas con nuestro sector, que es la economía. Y partimos con una pregunta: ¿cómo operan los seguros de incendio para vivienda y para autos? Todos hemos visto las imágenes, por supuesto, de las viviendas y también de muchos autos que quedaron quemados y tirados en las calles por donde arrasó el fuego. Y lo que llama la atención es que en muchas pólizas no hay incluido un seguro contra incendios. El daño que dejan a su paso los incendios que afectan a la quinta región es inconmensurable. Más de un centenar de vidas humanas, miles de familias que vieron sus hogares reducidos a cenizas y sus fuentes laborales escombros. Y si bien la emergencia aún está en curso, las pérdidas económicas seguro serán cuantiosas. En este punto, una herramienta que será clave de cara a la reconstrucción serán los seguros, y en esta industria señalan que ya han puesto manos a la obra. Que las compañías de seguro me han comunicado que ya han fortalecido todos sus habituales equipos de atención al cliente y también de recepción de denuncias de siniestro. Si ya conoces la compañía de seguro con la cual contrataste tu seguro, contáctate directamente con ella. Lo puedes hacer en su página web o los canales distintos que tienen y han reforzado para esta situación. También puedes hacerlo a través del corredor de seguro que te vendió la póliza, y si es un seguro de incendio o una cartera hipotecaria, puedes contactar directamente a tu banco. Sin duda, algunas de las imágenes más conmovedoras son las de las viviendas arrasadas por el fuego, que ya se estiman en más de 6.000. Acá es relevante conocer las diferencias entre los distintos tipos de seguros de incendio. Ese seguro de incendio, en el caso de los créditos hipotecarios, es un seguro obligatorio por ley. Es decir, siempre tiene que estar contratado y tiene además unas coberturas mínimas. Luego están las empresas que pueden, o las personas también que pueden contratar en forma individual, y ahí va a depender de qué cobertura pueda tener cada seguro que contrate. Pero en materia de seguros también hay otros temas involucrados, partiendo por las vidas humanas, la salud de las personas afectadas y otros daños materiales. En este tipo de situaciones pueden verse afectadas coberturas de distintos tipos. Podemos nombrar seguros de vida, de salud, seguros de hogar, de vehículos, pymes y también seguros de nuestro segmento corporativo. Pero ¿qué ocurre si sabe que tiene un seguro involucrado, pero no conoce a la compañía o los detalles de su cobertura? La Comisión para Mercados Financieros habilitó dentro de su página un sistema de consulta de seguros, www.conocetuseguro.cl, a través del cual la persona afectada o sus familiares pueden consultar los seguros que tenían comprometidos. Esto es importante, ¿cierto?, para el caso de comercio, empresas o viviendas que pudieran tener contratados seguros. Los expertos hacen hincapié en que actuar con celeridad es clave para obtener el dinero lo más rápido posible y que la labor de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero será clave en este proceso. A nuestros asegurados les recomendamos realizar la denuncia lo antes posible. Sí es importante que al momento de contactar a nuestros ejecutivos o al liquidador nos entreguen la mayor cantidad de medios posibles para contactarlos, ya que hemos sabido de algunos inconvenientes en las comunicaciones. Así no vamos a tener inconvenientes en mantenerlos informados del proceso y solicitarle alguna información en caso de ser requerida. Yo veo difícil que al menos en el segmento de los créditos hipotecarios con seguros de incendio no vaya a haber cobertura, ¿ya? Esto tiene que analizarse en cada caso, pero estamos frente a un evento catastrófico. Estos incendios opera prácticamente demostrando la inhabitabilidad de la vivienda. Y las compañías, y ya no, a mí me tocó vivirlo cuando ocurrió el terremoto, las compañías se apresuran en pagar porque a su vez la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, también le pide que tenga ritmo de pago y de liquidación de los siniestros.
Entre otras medidas de apoyo que también se han anunciado están, por ejemplo, aquellas relativas al seguro de cesantía, que disminuye los requisitos para su cobro y mejora los montos de pago para quienes hayan perdido su empleo, por ejemplo, porque su lugar de trabajo haya resultado quemado, o en el IPS, que implementará medidas para facilitar el cobro de las pensiones o beneficios a los adultos mayores. O también la Dirección del Trabajo, que ha iniciado una campaña para informar los derechos que la ley otorga a los trabajadores que no puedan asistir a sus lugares de trabajo por haberse visto afectados por los incendios. Si bien todavía no hay ningún catastro oficial, vamos a analizar el impacto económico que tienen los incendios de estas magnitudes. Lo hacemos junto al exministro de Medio Ambiente y actual CEO de Global Methane Hub, me refiero a Marcelo Mena, a quien vemos en pantalla. Bienvenido a Agenda Económica, Marcelo. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Marcelo, su impresión de la tragedia que hemos visto desde el viernes en la región de Valparaíso. Mira, yo soy de la región de Valparaíso, yo pasé muchas veces por Paso Hondo desde Villa Alemana cuando me tocaba ir a estudiar a la Universidad Católica de Valparaíso y por tanto tiene un vínculo mucho más directo de lo que serían tragedias que uno lamentablemente ve con cierta frecuencia. Esto da cuenta de que estamos en los 12 meses más cálidos de la historia registrada del planeta, y en donde este tipo de eventos son cada vez más frecuentes. Y esto está sumando daños materiales y daños humanos que son cada vez más potentes. El año 2023 que cerramos, Chile perdió más de 1% de su PIB por acción climática. Estamos hablando de los incendios forestales que hubo, el impacto con respecto al verano pasado, más las inundaciones. Y si uno hace simplemente el cálculo financiero directo, más allá del costo humano que es gigantesco, estamos hablando de por lo casi $1.000 millones va a costar reponer las viviendas que están en esta zona. Y cuando tú hablabas del tema de los seguros, la primera vez que realmente cuando empecé a entender realmente la dimensión de lo que significa esto para los países, es cuando hace casi 20 años me tocó en un entrenamiento en Boulder, donde nos presentaba un profesor de la Universidad de Harvard el trabajo que estaba haciendo con las empresas reaseguradoras. Aquellas reaseguradoras son aquellas que pagan la cuenta cuando una aseguradora quiebra. Y lo que está ocurriendo es que simplemente la acción climática, los daños climáticos, están llegando a un nivel que simplemente hacen no asegurable las actividades que estamos llevando a cabo, porque simplemente son cada vez más altos los daños que terminan pagando las personas y también las aseguradoras. Este primer cálculo que usted hace del costo económico que tendría la tragedia en Valparaíso, la hace también teniendo en cuenta que aquí gran parte de la zona afectada son casas, son departamentos, a diferencia de lo que pasó en los incendios de hace un año en el sur, donde eran principalmente campos, zonas rurales, porque esa es una afectación, al menos en el tipo de lugar, totalmente distinta. Absolutamente, estamos hablando que en el contexto de los daños de la agricultura, de las inundaciones, más el incendio forestal, estamos hablando de más de $3.000 millones en combinado, pero obviamente con terreno mucho más extenso. Acá estamos hablando de viviendas, de automóviles, y también, por cierto, los daños a la salud de las personas, los daños futuros a la salud mental de quienes se vieron afectados en esa desesperación de no poder evacuar, y por cierto, los daños materiales de lo que significa la pérdida de lo que hoy día se sabe que un poco más de 100 personas, pero que con toda seguridad, ojalá que no sea así, pero con toda seguridad va a ser una cifra que va a aumentar. Sí, exacto, y es un impacto económico que todo indica van a asumir las personas, porque si bien hay algunos locales comerciales que fueron quemados, todos vimos lo que pasó con la fábrica de una marca de pinturas que se incendió, pero no hay tanto lugar productivo como lo veíamos en zona agrícola, etcétera. Aquí son casas, son autos, y que lo veíamos en la nota de Orlando Silva, muchas de ellas no tienen cobertura contra incendios y son las personas los que van a tener que asumir, a menos que haya algún tipo de ayuda, pero sabemos que ese tipo de ayuda no alcanza para todos. Y efectivamente, las grandes preguntas que tendremos que resolver es cómo podemos asegurarnos de que estas tragedias no se repitan, en el sentido de que las condiciones de riesgo van a continuar cuando tenemos espacios forestales que llegan a la puerta, ¿no es cierto?, de hogares muchas veces, sin necesariamente espacio de separación ni cortafuegos. No tenemos un ordenamiento territorial actualizado que realmente
haga reconocimiento de lo que enfrenta, lo que para mí es la región más vulnerable de Chile, que es la región de Valparaíso. Por eso nosotros, como Centro de Acción Climática de la Católica Valparaíso, hicimos un mapa de adaptación climática, que pueden ver en adaptacionclimática.cl, donde lamentablemente los hechos de la remoción en masa que vivimos en Reñaca el año pasado son exactamente donde los mapas indican donde el mayor riesgo. Y lamentablemente los incendios forestales que hemos ido enfrentando estos últimos años es donde sabemos que va a haber mayor riesgo. Y por tanto, cuando se apagan las cámaras, cuando se apagan los incendios, es fundamental que no se olvide estos momentos, que el ordenamiento territorial se actualice como corresponde para evitar estos daños. Cuando se reconstruya mejor, sin el riesgo que hoy día estuvo presente, y al mismo tiempo seamos capaces de hacer el trabajo que muchas veces la gente olvida: limpiar esos espacios periurbanos de las malezas, de los escombros, de la basura, y establezcamos, ¿no es cierto?, zonas de buffer que permitan que los incendios mismos no estén a la puerta de una zona industrial, como vimos en Viña, o dentro de las viviendas donde la gente se expone lamentablemente a estos riesgos. Ahora, todos esos son factores que hacen más fácil la propagación de un incendio que ya se inició. Y quiero preguntarle, de acuerdo a su experiencia, lo que ha podido ver, ¿usted cree que aquí hubo intencionalidad en el inicio del fuego, especialmente en el lago Peñuelas? Eso yo no lo sé, y el año 2017, 2023 siempre se ha pensado de que hay algún tipo de efecto, ¿no es cierto?, de intencionalidad. En algún momento se pensaba, por ejemplo, en comunidades mapuche en el sur de Chile. No hemos visto necesariamente investigación que conduzca hacia eso. Lo que está hoy día es que la realidad es que las olas de calor, el cambio climático hacen que sea mucho más grave el daño que se dé en un contexto de lo que ya sabemos, que el 10% de los incendios más o menos a nivel global son intencionales, y más o menos 80% en lugar de Chile se deben a acción directa o básicamente por negligencia de las personas. Así que yo creo que la respuesta que tenemos que hacer siempre es la misma, independientemente de la intencionalidad. Las vías de evacuación acá, yo creo que hubo un problema importante. Ya se sabía, por ejemplo, que las vías de evacuación para tsunami en Viña del Mar tenían que ser distintas por la gran tiempo que se requería para poder evacuar el plano, y por eso había un cierto trabajo que estaba llevando a cabo Senapred en ese contexto. Pero el tema de las evacuaciones en caso de incendios forestales, no tuvimos necesariamente el mismo reconocimiento de entender que básicamente la congestión iba a ser el problema que vimos que se dio. Exacto, porque cuando hay un tsunami uno sabe hacia dónde tiene que arrancar. En cambio, en un incendio, en un momento puede ser ir hacia un lado, pero si cambia el viento, quizás tenga que ir a otro. Eso lo complejiza absolutamente todo. Sí, y bueno, en el caso de los tsunamis, y aprovecho de pasar ese aviso, lo que algunas veces comentan es que es necesario hacer una evacuación vertical en el caso de Viña del Mar, porque simplemente los 45 minutos que se va a demorar evacuar hacia los cerros en la ciudad no alcanzas a reaccionar. En este caso tenemos que tener respuestas similares ante este tipo de incendios que hemos visto, donde claramente la evacuación terrestre vía automóviles, con la congestión que se reconoce en la zona, que existe siempre día a día, simplemente no da abasto para evacuar a la velocidad que se requiere. Marcelo, mi última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Qué le ha parecido la respuesta del gobierno del presidente Boric ante la emergencia? Yo creo que si uno va viendo el tema de combate de incendios, básicamente hay mucho más recursos este año de lo que ha sido antes, y eso se ha condicho con que anualmente la cantidad de hectáreas que se han quemado es mucho menor de lo que ha sido años anteriores, y por tanto ese trabajo se está haciendo. Tenemos una ley de cambio climático que obliga a que los proyectos de inversión consideren cómo se comportaría el proyecto frente a riesgos climáticos, y por tanto visibilizar lo que hoy día había sido invisible va a ser parte de lo que se hace. El verdadero desafío es qué hacemos con la zona existente, donde hay que tomar decisiones impopulares, donde el reasentamiento urbano de zonas, ¿no es cierto?, de campamento en zonas de riesgo es una decisión impopular. Pero si uno va viendo hoy día dónde está la gente viviendo con respecto a lo que fue el incendio, por ejemplo, 2014 de Valparaíso, es bien probable, con toda seguridad, de que la gente está en el mismo lugar que antes se incendió. Entonces, por lo tanto, yo creo que el desafío de gobierno a gobierno, lo mismo básicamente se da, y por tanto, en vez de apuntar con un dedo, este no es mi gobierno, con lo que el otro gobierno no fue capaz de hacer,
no tiene mucho sentido. Lo que importa es que vayamos a cerrar las soluciones y cuando se apaguen las cámaras, cuando se apague ¿no es cierto?, el incendio, realmente seamos capaces de hacer el trabajo durante el año para enfrentarlo. ¿Por qué lo digo? Porque el año 2017, por ejemplo, hubo un proyecto de ley que decía que los espacios periurbanos tenían que tener un buffer de 500 metros de la población a lo que son las plantaciones o los bosques. Eso no se ha movido nada y han pasado casi 7 años. Entonces, por lo tanto, en este momento es el momento que la clase política tiene que trabajar al unísono, porque esto es un desafío global que no tiene nada que ver con el gobierno de turno, sino que la capacidad propia de la clase política de responder ante ese desafío. Y usted que ha trabajado en gobiernos, ¿cree que el aparataje político, por ejemplo, en las municipalidades, las gobernaciones, tienen la firmeza para decirle a personas que vivían ahí, que están sin casa, saben que no pueden volver acá, teniendo en cuenta que siempre la clase política está pensando en las próximas elecciones y obviamente decisiones impopulares son votos en contra? Entonces quiero preguntarle, ¿hay una voluntad realmente para decirle noticias impopulares, valga la redundancia, para las personas? Yo creo que los incentivos están bajos y lamentablemente con el tema de las fundaciones, con el financiamiento descentralizado, lamentablemente el fortalecimiento que requieren los gobiernos locales, los gobiernos municipales, va a estar en cuestionamiento constante y por lo tanto, pero es fundamental que ocurra una mejor descentralización. En este año, estos próximos 2 años, todos los municipios tienen que presentar planes de adaptación al cambio climático de carácter comunal. No necesariamente están preparados para este desafío. Y va a ser fundamental que el gobierno central le entregue los recursos necesarios para que los territorios, que son los que están en la primera línea de enfrentar estos desafíos, tengan las herramientas para poder enfrentarlos. Entonces, más que culpar, evidentemente, las dificultades que enfrentaría todo gobierno, especialmente en un año, ¿no es cierto?, un año electoral municipal como este caso, lo fundamental es que esperemos que toda la clase política no quiera sacar un provecho menor. Ya me estoy imaginando las comisiones investigadoras que probablemente se van turnando el gobierno que es citado versus la oposición que entrega. Lo que importa acá es que se trabaje al unísono porque la gente no está esperando más excusas, no está esperando apuntarse con el dedo. Lo que espera es que la clase política sea capaz de encontrar soluciones, porque al fin y al cabo estos desafíos les va a tocar al gobierno que esté de turno. Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, gracias por su tiempo con Agenda Económica. Encantado. Hacemos la pausa y cambiamos de tema en el programa. Les cuento a cuánto subió el dólar este lunes. Ya volvemos. El dólar sigue disparado en nuestro país. Ya superó los 950, específicamente cerró este lunes en 954, 8 pesos más que el viernes, y en los últimos 2 días hábiles el dólar ha subido 22 pesos, por principalmente datos que vienen de Estados Unidos. Esto es algo que preocupa porque sabemos que un dólar alto impulsa la inflación y si le baja la tasa de interés del Banco Central como lo va a hacer a partir de abril, va a seguir subiendo el dólar. Así al menos lo esperan en el mercado. La cotización del dólar ha mostrado un fuerte avance en nuestro país, alcanzando su mayor valor desde octubre del 2022. En el plano local, tuvimos que en la última reunión del Banco Central de Chile se decidió bajar la tasa de interés en 100 puntos base, llevándola al 7,25%, lo que sigue acotando lo que es el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos. Esta situación genera que haya salida de los flujos de dólares de nuestro país al exterior, debido a que se hace menos atractivo mantener el dinero en Chile, considerando que cada vez las tasas son más bajas. En Estados Unidos, en los últimos comentarios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, también apuntan a que van a mantener la tasa de interés en los niveles actuales durante más tiempo al que estaba esperando el mercado. Por lo menos por los fundamentos actuales, perfectamente se podría mantener esta presión alcista. De todas maneras, después de un gran impulso, es natural que venga alguna corrección, pero de momento no se ha visto ninguna señal contundente para ver algún retroceso. Los invito a hablar de una baja y que es muy poco frecuente. Me refiero al precio de los arriendos, tanto de departamentos como de viviendas, que en el último trimestre del año pasado cayeron levemente, pero es algo que no sucede con mucha frecuencia.
¿Por qué? Lo vemos en la siguiente nota de Francisca Suárez. Buenas noticias para los arrendatarios, pero malas para los dueños dejó el final de 2023. Según un estudio de Portal Inmobiliario, el último trimestre terminó con una inédita caída de los valores para arrendar vivienda. Aquí influyó la alta oferta y baja demanda. El estudio también reveló una baja en todos los segmentos del mercado inmobiliario, particularmente el de arriendo, donde vemos una disminución de un 2,7% en departamentos y un 2,1% en casa. Estas variaciones en arriendo tienen como justificación principalmente el difícil momento económico que estamos atravesando y también los problemas para poder acceder al crédito. Esto está haciendo que las personas en particular estén optando por volver a vivir con amigos o algún cercano y obviamente esto hace que la demanda por arriendo se disminuya. Los expertos atribuyen esta baja también a otros factores, como fenómenos sociales y el sobrestock de unidades a disposición del mercado. En especial, un deterioro económico general que estamos viendo con el aumento de la tasa de desempleo. Los arrendatarios están, presionando los precios a la baja para mantener al arrendatario en la vivienda. Lo segundo, el tema del deterioro de los barrios. Luego, el aumento de la oferta. Hay comunas en las que han entrado multifamilies con una gran cantidad de oferta que presiona los precios a la baja. Las comunas con mayores bajas en los precios de departamentos fueron Estación Central con una caída anual de un 9,1%, Quinta Normal con un 6,5% y Santiago Centro, donde la caída fue de un 5,8% entre octubre y diciembre. En casa se repite Santiago Centro y aparece Ñuñoa, donde las tarifas mensuales descienden 8 y 6,2% respectivamente. Hay comunas que se deterioran más por un tema de condición social, de la migración, que a lo mejor es un poquito más masiva. El tema de los multifamilies sí es verdad que es bastante transversal, pero es verdad también que se ha dado sobre todo en las comunas más clase media, media baja, ¿sabes? En el rubro también analizan cómo esta baja en el precio de los arriendos se relaciona con la baja de las ventas y el menor poder adquisitivo de las personas. En la medida que la gente tiene dificultad para comprar una vivienda, lo que tiene que hacer básicamente es arrendar. El país siguió en una situación económica complicada y todas esas personas que accedieron a precios de arriendo más elevados se vieron hasta el cuello y tuvieron que simplemente buscar propiedades en arriendo más económicas o irse a vivir con su con familiares, y eso hace que la demanda por arriendo caiga, haya más vacancia y por ende los valores en los precios de arriendo empiezan a disminuir. Ante esta baja más bien moderada de los arriendos, quisimos saber si se refleja efectivamente la percepción de las personas. Porque estoy viendo con el tema de invertir, sí he visto que han estado más bajo el tema de los arriendos, o sea, inferior a los 400, como 350 departamentos, te ofrecen estacionamiento, bodega. Depende de la zona, han ido cambiando. Yo antes vivía en Santiago Centro y me he ido mudando de acuerdo a las condiciones económicas a lugares más accesibles. Son departamentos que están en buenas condiciones, pero al final se paga un poco menos. Mira, yo por suerte, el dueño del departamento estos últimos años no me ha subido casi nada el arriendo. En pandemia lo mantuvo. Estoy de acuerdo, o sea, en mi caso sí, mi departamento me salió muy barato. Es un estudio chiquitito de 210 lucas. No entiendo por qué, pero tuve la suerte. Por primera vez desde la crisis subprime, todos los submercados inmobiliarios experimentaron caídas anuales en sus precios. Es decir, ventas y arriendos tanto de casas como de departamentos. Buenas noticias para aquellos que están en busca de una vivienda para arrendar. Y les cuento de otro rubro que ve fuertes caídas en sus ventas. Menos fuertes que antes, pero caídas igual. Me refiero a la venta de autos, que partió 2024 con una caída de 9,1% en enero, mes en que se vendieron un poco más de 25.000 unidades nuevas. Esto demuestra que el consumo sigue muy débil en nuestro país. Veremos si la baja de la tasa de interés por parte del Banco Central se traspasa a otras industrias y se reactiva el consumo en nuestro país. De esta forma terminamos la agenda de este lunes. Sigan acá, CNN Chile.